Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición del ciclo Mujeres contra la Impunidad. Muchísimas gracias a Mavi Doñate por acompañarnos, gracias a Saskia Sassen, que se conectará en cuanto pueda, nos ha enviado un mensaje diciendo que se conectará en cuanto le sea posible. Y principalmente, muchísimas gracias a todas ustedes, a todos ustedes que nos acompañan. Quiero, en primer lugar, desearles que tanto ustedes como su entorno estén muy bien en medio de esta crisis social, económica, sanitaria que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Quiero comentarles que esta sesión del ciclo Mujeres contra la Impunidad pertenece, valga la redundancia, a este ciclo de encuentros que llevamos haciendo desde la Asociación de Mujeres de Guatemala junto a la Casa Encendida durante más de 5 años. En este ciclo de conferencias nos han acompañado mujeres como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, la también Premio Nobel de la Paz Tawa Polkarman, la ganadora del Oscar, Daniela Vega, una mujer activista por los derechos de las mujeres trans, y nos han acompañado también otras enormes activistas de la talla de Angela Davis. Saskia ya está con nosotras, quiero agradecerles a todas una vez más que estén aquí, pero principalmente quiero agradecerle a la Casa Encendida esta decidida apuesta durante, he dicho ya, más de 5 años, para que podamos acercarles a ustedes, al público en general, mujeres de todo el mundo, mujeres que se destacan por alzar su voz contra la injusticia, contra la impunidad y por las libertades. Para quienes no me conozcan, soy Adilia de las Mercedes, soy directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala, AMG, coorganizadora de este ciclo de encuentros, y me acompañan hoy, había introducido ya Saskia Sassen, profesora en Columbia University y una de las pensadoras más influyentes de Occidente en la actualidad. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. También está con ustedes, con nosotras, Mavi Doñate, quien es corresponsal de Radio Televisión Española en Asia-Pacífico y está radicada actualmente en China, desde donde nos ha informado desde el minuto 1 y desde hace más de 5 años el día a día de esta pandemia y la evolución del COVID-19. Como la mayoría de ustedes saben, esta crisis ha acrecentado sensiblemente las rivalidades entre Estados Unidos y China, pero también nos ha puesto a los países europeos, a quienes vivimos en los países europeos, a la ciudadanía europea, frente a la gran interrogante de cómo generar solidaridad dentro de la propia Unión. Solidaridad es una de las palabras más mencionadas y, sin embargo, una de las que mayores conflictos ha generado a día de hoy en la Unión Europea. De esto vamos a hablar esta tarde con estas invitadas de lujo que ya están con nosotras. Saskia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bien. Qué maravilla tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. En 2016 estuviste con nosotras en Mujeres contra la Impunidad con una conferencia magistral. Es un gusto volver a tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar directamente con algunos temas porque la audiencia está muy interesada en escuchar a estas dos grandes mujeres pensadoras, periodista en el caso de Mavi, defensoras ambas de las libertades y principalmente yo creo de la libertad de expresión, un tema que nos va a ocupar bastante en esta tarde. Saskia, tú vives entre Estados Unidos y Londres, por lo general. Por lo general. Y vives justamente en Nueva York, que es una de las ciudades paradigmáticas por la enorme cantidad de personas que perdieron la vida a causa de COVID-19. ¿Cómo ves tú la asistencia sanitaria, la asistencia social en general en dos países tan distintos de ascendencia anglosajona como pueden ser, en este caso, Inglaterra y Estados Unidos? Mira, vos sabés que yo hice no sé cuántas entrevistas sobre este tema. Nadie me preguntó una pregunta tan bien formulada como la tuya. ¿Sabes? Realmente porque hay una tensión, ¿no? Introducís vos. Pero yo diría que uno de los aspectos que realmente me sorprendió bastante aquí, estando en Londres, donde estoy ahora, es una especie de algo muy casual, digamos, no bien organizado, no bien hecho. Les costó mucho tiempo, en realidad, aquí, a los que
deberían haber estado mucho más involucrados, digamos, inmediatamente, de lo que uno se hubiera imaginado. Vos sabés, la imagen era un poco, se están comportando como los del Sud global, ¿no es cierto? Una imagen, ¿no? No, al contrario, los del Sud global se portaron, yo creo que mucho más efectivamente que lo que pasó aquí en Inglaterra, donde realmente les llevó mucho tiempo, una especie de... Es una modalidad que tienen ellos se imaginan que lo entienden todo, que lo saben y que saben cómo manejarlo. Y a mí me encanta Inglaterra y me encantan los ingleses, ¿eh? Así que esto no es una cosa tan... Me sorprendió. Pero en realidad, en esa noción de que nosotros sabemos, fallaron. Realmente fallaron. Fue bien interesante verlo, porque nosotros siempre estamos rápidos a decir, Brasil no lo hicieron nada, pero en realidad Inglaterra vos te hubieras esperado que funcionarían mucho más efectivamente y eso no lo hicieron. Yo me quedé sorprendida y no me lo voy a olvidar esto. Sí, justamente era una de las preguntas que tenía preparada para ti, pero la quiero enganchar ya inmediatamente. Ya te has expresado sobre lo que opinas respecto de la tardía reacción, en este caso de Boris Johnson, en quien podemos emplazar la mayor parte de la responsabilidad. Sí. ¿Qué pasó con Trump? Bueno, Trump ya es otra modalidad, ¿no es cierto? Pero Trump estaba rodeado de gente muy experta, que claro, él fue expulsando de su pequeño equipo, digamos, ¿no es cierto? Pero, o sea, yo no sé, mira, la verdad, estando aquí en Inglaterra lo ves de otra manera por ahí que si yo hubiera estado en Nueva York. Pero Trump es un poco estúpido, hay que decirlo, simplemente le falta inteligencia. Y es uno de los menos inteligentes legisladores que yo jamás he conocido, o presidentes. O sea que ahí ya viene con carga todo eso. Trump además no le gusta ser criticado, etc. Entonces se inventó otros elementos, porque entonces eran esos elementos sobre los cuales él podía trabajar el tema, en vez de quedarse en lo que era el discurso básico que se estaba haciendo, ¿no? Y se fue por todas unas cosas laterales, digamos, que uno se paraba y decía, pero ¿de qué está hablando este hombre? Y tenía que ver con ciertas medicaciones, etcétera, etcétera. Entonces realmente hemos visto de manera muy, muy clara cómo este presidente de un país grande, digamos, ¿no? Grande, complicado, que tiene sus grandes problemas además, como este presidente simplemente le faltó capacidad. Se hizo muy visible eso. Ahora yo me imagino que hay muchos legisladores a los cuales les falta capacidad, pero verlo crystal clear, o sea, con una claridad, realmente ahí a nadie le tiene que haber quedado duda de que es una persona de grandes límites. O sea, realmente, además se dice que no lee, no le interesan solamente ciertas cosas que lo afectan directamente. Entonces, eso surgió muy, muy fuertemente y yo creo que bastante público americano, o sea, del país, de Estados Unidos, se tiene que haber quedado un poco desilusionado, o sea, los que lo apoyaban, ¿no? Porque fue muy marcado eso. Eso fue una cosa así que sobresalió. Hay otros temas que discutir, pero ya son más familiares. Gracias, Saskia. Mavi, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotras. Mavi, China parece estar recuperándose y además de forma muy acelerada. Las noticias que tenemos a día de hoy son que su economía, esta economía que está basada en una suerte de experiencia de fabricación, conectividad, infraestructura, pero además infraestructura de primera clase, más una clase media, que es la clase media más grande del mundo. Tenemos la noticia de que China ya está operando prácticamente al 87% de su capacidad, eran las noticias que nos llegaban. Es muy interesante, yo creo que tú nos puedas contar no solamente el origen que tú conoces de esta pandemia, el momento en el que tú llegas a Wuhan, todo esto que nos has ido contando por pequeñas cápsulas a través de los noticieros de televisión española, pero también que nos cuentes cómo un país como China puede echar a andar tan rápidamente esa maquinaria enorme para estar ahora mismo en el 87% de su capacidad, al menos, de industria. Bueno,
Buenas noches para mí, Saskia, encantada de saludarte. Hola. Admiradora tuya, que lo sepas, y es un placer compartir este ratito contigo, con Mercedes, aquí en la Casa Encendida. Bueno, me preguntas, Mercedes, también una cuestión muy inteligente. Pero también te diré que yo no creo que haya echado a andar tan rápidamente. En China llevamos ventaja, desgraciadamente, en este tema, porque sacar ventaja en el coronavirus, pues en fin, tampoco es que sea un gusto y un placer, ¿verdad? Pero llevamos desde principios de enero, que yo recuerdo que regresé de mis vacaciones de Navidades en España, hablando de este tema. El día 9 de enero yo recuerdo que hacía la primera noticia del primer muerto, según siempre el gobierno y los datos oficiales. Siempre esto hay que ponerlo en cuarentena, estamos hablando de China, donde muchas veces esos mensajes sabemos que llegan o no llegan o llegan tergiversados por ese aparato de propaganda que tiene un sistema como es China, ¿no? Con lo cual han pasado ya realmente más de 4 meses. El día 23 de junio, si hablamos en términos de cuando cerraron Wuhan y ya las autoridades reconocieron públicamente que aquí algo grave pasaba, estamos hablando de 5 meses. Las empresas, las grandes empresas, prácticamente echaron a andar el mes pasado, en medio de todas las medidas de prevención. Y obviamente estamos hablando de China, que es la segunda potencia económica mundial. Pero hay una cosa muy curiosa que marca mucho este punto de inflexión que también ha sido para este país, que obviamente, ya digo, es el segundo en riqueza, en PIB, pero también con bolsas de pobreza, es un país grande de 1.400 millones de habitantes y obviamente hay muchos sectores. Por primera vez en 30 años, en la Asamblea Nacional Popular, que es la cita política más importante de China, esa especie de legislativo donde se reúnen más de 3.000 delegados de todo el país del Partido Comunista Chino, bueno, pues por primera vez en 30 años no se fijó un objetivo económico anual. Todos los años, el gran titular de esa asamblea, que para los periodistas es ciertamente un poco tediosa, es cuánto se dedica a defensa y sobre todo en cuánto se fija la riqueza de China. Yo empecé en 2015 cuando llegué con un crecimiento económico del 7,5%, llegábamos ya en los últimos años con un motor, una economía ralentizada y este año, ya digo, no se atreven a decir cuánto será ese PIB. ¿Qué significa esto? Pues que realmente los motores económicos han empezado, pero desde luego va a haber una gran crisis. Yo lo veo en la calle, el otro día también acabábamos de cenar con una compañera del país y también hacía muchísimo tiempo que no se nos acercaba un niño, una niña en este caso, a vendernos flores a las 11 de la noche. Eso estaba erradicado. Es decir, la pobreza, esas clases, es verdad, como has dicho Mercedes, que hay una clase social media que ha tirado estos años y que además el consumo se reactiva, porque no olvidemos que China, una de las contradicciones que tiene, es un país muy paradójico, es, bueno, sí, tenemos un sistema comunista o un sistema socialista con características chinas, pero esas características chinas implica que la población viva bien, que consuma, que pueda comprarse el último iPhone y el último coche, pues bueno, modelo de alta gama, ¿no? Con lo cual es una paradoja, pero es verdad que esa pobreza está y esa clase media desde luego ha vuelto al trabajo y bueno, con pérdidas y todavía teletrabajando y poco a poco. Es decir, te comentaba antes, esto se lo han tomado como una guerra, no bajan la guardia y en el momento en el que haya un rebrote y haya un riesgo, aquí otra vez medidas de aislamiento. Lo estamos viendo todos los días en una comunidad. En cuanto hay un vecino, pues esa comunidad se cierra, ya no se puede entrar y se pone en cuarentena con los test mediante, incluso con sensor en la puerta para que no salgas, ¿no? Así que poco a poco también. Genial, pues muchas gracias, Mavi. La verdad es que acostumbrada como estás a reducir y sintetizar el mensaje, nos has hecho una radiografía perfecta de cómo se está viviendo la situación en China. Vamos a ir un poco más allá, Saskia. Yo quería recordar tu libro Expulsiones, un libro que creo que ha marcado un antes y un después para muchísimas personas. Me apunto como una de ellas. En tu libro Expulsiones tú hablas de cómo un enorme grupo, una enorme masa poblacional es desplazada hacia los márgenes, expulsada literalmente. ¿Cómo se recrudecen esas expulsiones y quién lo hace? ¿Quiénes son los actores en este momento de pandemia? Bueno, o sea, el momento de pandemia es un momento que tiene su propia especificidad, así que déjame empezar con el
con la situación más amplia, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo veía era que nuestras economías, claro que siempre han tenido toda una serie de desigualdades, etcétera, pero lo que empieza, para mí esto empieza realmente en los 1980. Hay un cambio, y ese cambio tiene que ver con la apertura del país hacia el mundo, en parte porque ahí surge toda una nueva lógica muy empujada por actores económicos muy poderosos de abrir nuestros países a todo lo que es internacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es un periodo bastante que tiene especificidad. Para mí empieza en los 1980. Ese es el momento cuando realmente hay emerge un tipo de internacionalismo económico, muy particular. Realmente son las grandes empresas en países de Europa, en países de Estados Unidos, en algunos de América Latina, etcétera, etcétera, que realmente les interesa entrar en otros países, porque eso fue lo que, o sea, no están flotando en el agua, entre países, entran en países, ¿no es cierto? Entonces ahí se cambian toda una serie de modalidades. Para mí, un factor y actor crítico que permite ese cambio, que facilita ese cambio y que se beneficia al máximo, uno de los más beneficiados, son las altas finanzas. Las altas finanzas han llegado a una condición completamente distinta de lo que había sido lo financiero, etcétera, ¿no es cierto? Entra la matemática algorítmica, genera toda una serie de nuevas opciones y, discúlpenme que mi marido me estaba haciendo hola. Muy bien, las cuestiones del directo. Pueden ser un problema. No, es simpático, pero... entonces, para mí es en los 1980, o sea, antes de todos los grandes nuevos elementos que tenemos ahora, que empezamos a ver una nueva manera de un sistema económico en sus elementos más avanzados y más poderosos, que cambian la situación. Ahora, esto también tiene que ver con el hecho que los países muy ricos, como Estados Unidos, les interesaba entrar, acaparar, etcétera, a otras partes del mundo, ¿no? O sea, eso ya son temas familiares. Ahora, cuando llega lo de lo pandémico, o digamos, quizás más interesante, es el auge de China, porque China también surge como un actor más y más poderoso y muy abierto al mundo. Acordémonos que también pasa eso, ¿no es cierto? Ahí entonces empezás a ver una especie de divisiones en Estados Unidos, como que demasiada China no quieren, pero venden productos y compran productos muy baratos que se venden a un precio mucho mayor dentro del país, un país como Estados Unidos, pero también otros países en el este. Entonces, para mí, en el oeste, para mí hay varios pasajes, digamos, no momentos específicos que vemos. Llegamos al momento de la pandemia. Eso ya es realmente un nuevo momento, ¿no? Porque trae su propia nuevas dificultades, desafíos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo había funcionado el país antes que llegara el momento de la pandemia? También había sido una modalidad donde las clases medias pierden, ciertos sectores de las clases medias se vuelven más ricos de lo que jamás pensaron ser. Entonces, una parte de la clase media pierde y la otra gana. Y también gana en términos de esta nueva modalidad económica que se abre un poco al mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablé demasiado, así que me callo. No te calles. Es un placer escucharte, Saskia. Pero sí me das pie, con lo que mencionas ahora, para preguntarle una cuestión muy interesante a Mavi. Saskia hablaba de entrar en los países y esto yo creo que es un punto medular cuando hablamos de China. Hay algo que se llama ahora mismo, o que se ha dado en llamar, la diplomacia de la generosidad, que en realidad es, según se vea, un amigo o un enemigo silencioso,
una forma nueva de cooperación internacional. ¿Cómo funciona esta diplomacia de la generosidad, Mavi? China es, yo diría que el maestro del mundo en esa diplomacia de la generosidad. Incluso hasta los proyectos que tienen una letra pequeña, como es la nueva ruta de la seda, la Road and Belt, ¿no? Proyecto personal del presidente Xi Jinping de expandir esas infraestructuras poniendo dinero China y unir los 3 continentes, o sea, una idea fantástica y maravillosa así, puesta en grandes líneas, ¿verdad? Interconectar el mundo, pasando desde Asia a América y África, pues tiene una letra pequeña que los más críticos consideran que es una nueva colonización silenciosa de lo que es el nuevo mundo. O sea, China, no hay rueda de prensa del ministro de Exteriores que no repita como un mantra que China no quiere colonizar, incluso hasta en los problemas internos con Hong Kong o con Taiwán, ¿no? Ellos tienen una política territorial, no me toques a mi país, Taiwán es parte de China, Hong Kong por supuesto que sí, y también, obviamente, más todavía, y nosotros respetamos todos los territorios que hay en el mundo con su soberanía y con su hegemonía y tal y como está. Pero bueno, si nosotros podemos llegar allí comercialmente, como ha dicho Saskia, nosotros vendemos cosas y sobre todo, lo que hay ahora que marca también un antes y un después es el 5G, la tecnología del Internet que ha abierto una brecha, o sea, esa guerra comercial que había previa y con la que hemos llegado a esta situación del coronavirus que ha reabierto más a diferencia de China, salíamos de una guerra comercial en la que lo importante casi no eran los aranceles a las exportaciones, era esa tecnología 5G, un Internet con el que quien lo domine o quien lo tenga y lo desarrolle va a dominar el mundo. Y ahí es cuando Estados Unidos dice, ojo, que China va muy rápido. Tienen un 5G que intentan ya vender a muchos países de Europa. Y es ahí cuando empieza esa guerra en la que Estados Unidos ataca a China, de que por medio de sus empresas tipo Huawei y otras de tecnología se ciberespía, ¿no? O sea, tienen dispositivos con los que se puede espiar. Es decir, es toda una especie de ataque continuo entre las dos potencias o una división. Y volviendo a lo que me preguntabas, que he dado una vuelta a esa diplomacia, que duda cabe que cuando China dona mascarillas, cuando no dona respiradores, lo que está haciendo es tender la mano, pero no dan puntadas sin hilo, por supuesto. Es decir, una donación, y más y como está el mundo, no hay que rechazarla, pero hay que tener en cuenta que China siempre espera algo a cambio, ¿no? O que esperará algo a cambio. O sea, incluso a mí me hace gracia, ¿no? Porque a nivel pequeño, o sea, el sense chino es muy así, es ese comerciante que lo llevan un poco en el ADN, ¿no? Yo te doy primero y no te preocupes, llegará un día en que te vas a tener que ver obligado a devolverme porque va a salir de ti tenerme que devolver este favor, porque si no, tú mismo con tu conciencia vas a decir, con todo lo que ha hecho por mí y yo no se lo devuelvo, ¿no? O sea, es que hasta en las pequeñas cosas del día a día actúan así. Entonces esa diplomacia existe y ya digo, son maestros en ello. Antes era de los osos panda, ahora con la pandemia repartían aquellos osos panda y llegaban a los países dando los ositos, pues ahora es la diplomacia de dar cosas y de donar cosas, ¿no? Está claro. Es interesante esta dualidad entre lo que puede ser una donación, entre el dar y la auténtica solidaridad. Y de solidaridad quiero que nos cuentes tú, Saskia, eres holandesa, y creo que solidaridad es una de las palabras que países como Holanda, en el marco de la Unión Europea, más han dejado en entredicho. Cuando se inició la pandemia, Holanda fue uno de los países que se negó rotundamente a crear un fondo común para Europa, para que en común, en unión,
se pudiese salir adelante de la crisis económica que se sabía que venía aparejada a la crisis sanitaria. Cuéntanos un poquito más de Holanda y de cómo ves esa solidaridad maltrecha dentro de la Unión Europea y cómo esa solidaridad maltrecha puede también perjudicar gravemente el liderazgo democrático en el marco de las naciones que podría tener la Unión Europea. Sí, o sea, yo me quedé bastante sorprendida con esa reacción de los... En realidad Holanda, sabes, es la provincia dominante. El país se llama Países Bajos, ¿no? O Netherlands, tiene más sentido en el inglés. Pero en realidad siempre ha sido un país que yo lo veía como más generoso, digamos, ¿no? Abierto, apoyando. Ahora tienen un nuevo liderazgo, que es un liderazgo hace ya 10 años, que es un liderazgo un poco problemático a mi manera de ver. O sea, siempre son efectivos en cosas prácticas, ¿no? Etcétera. Ahí uno no se puede quejar fácilmente. Pero esta movida política que se dividieron, ¿sabes? Varios países del norte de Europa contra los del sur. Eso yo creo que es una especie de volver a una vieja mentalidad donde se veía siempre el sur del continente, digamos, como más problematizado, que no funcionaba muy bien. Pero sorprendió a bastante gente, hay que decir. Yo no sé si ustedes también tuvieron esa reacción, pero sorprendió que los holandeses se ponían en ese cartel, ¿no es cierto? Y contra lo que querían los de Francia. ¿Sabes? Hubo esa división, creo que no necesito repetir, ¿no? En este contexto. Entonces ya ahí, lo que a mí me resaltó fue que ahí había ya algo, ya un combate un poco abierto entre el sur y el norte. Generalizo un poco, porque hay siempre excepciones, Sí. etc. Y me hizo pensar que realmente hay un nuevo régimen en algunos de esos países del norte que siempre hemos pensado como más iluminados, ¿no? Como más inteligentes en cuanto a un espacio operacional de nuestros países mucho más amplio que el país el mismo. No sé qué pensar de eso todavía, pero quiero entrar en eso, quiero realmente entender qué pasó, qué cambió ahí, porque marca un cambio esto, esa modalidad marca un cambio. Y la noción que los del norte, vos sabés que hubo bastante, no sé si ustedes lo vieron, pero hubo bastante así charla sobre nosotros que somos del norte de Europa, como que somos superior. Yo me quedé malísimo con eso. Yo me crecí en Argentina, además, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, ¿pero qué es esto? Entonces, eso me parece una cosa que la voy a traquear un poquitito. Como que hay una nueva mentalidad que divide a Europa en dos espacios. Por ahí están los del este, los dejan de fuera totalmente de todos modos siempre, ¿no? Pero eso me causó impresión. No sé dónde va eso, pero yo creo que ahí se manifestó algo que la prensa no lo notó demasiado, pero que vale la pena traquearlo, porque es como una nueva posición que los países europeos del norte se ven como distintos de los países europeos del sur. Eso es en Europa. No es entre, digamos, China y los americanos, no, eso es dentro de Europa. Entonces, en ese contexto entra la cosa de China y América, etcétera, y decís, pero estamos realmente viviendo una época aquí donde nuevas divisiones y contestaciones se lanzan, que mismo si no tienen efectividad completa, para nada, todavía, pero la podrían tener, ¿no? Estamos viviendo un momento negativo. Yo diría, por ejemplo, en Estados Unidos, la trayectoria de Estados Unidos ha entrado en un periodo muy negativo, un periodo de desigualdades, un periodo de indiferencias y de grabbing como capturar. Y ahora, pensando sobre la cuestión de Europa, pensar que si Europa, que para mí es uno de los pocos lugares que funciona, digamos, razonablemente, si estos ahora, ustedes oyeron, ¿no es cierto?, de la división, que los del norte, nosotros somos del norte y somos distintos de los españoles, de los italianos, de los franceses. ¿Qué estamos viendo aquí?
Entonces, último comentario sobre esto. En las historias nosotros sabemos que las rupturas a menudo empiezan mucho antes de cuando los expertos las notan. Estamos viviendo una de esas rupturas, una ruptura que empieza por ahí, no de sectores de gobierno, pero de gente así, de dealers, ¿no? Los aspectos económicos, vaya uno a saber. Pero es una pregunta que me está surgiendo, o sea, es muy nueva como pregunta que me surge, pero ahí está. Sí, claro, esa división la veíamos ya en la primera gran crisis del euro, esta es la segunda, cuando los países llamados PIG se quedaban rezagados totalmente de esa unión, ¿no? Que el nombre, hay momentos en los cuales pierde todo el sentido. Mencionaste dos palabras que son claves, Saskia, nuevo régimen. Y yo creo que esto es muy interesante tenerlo siempre en mente. Realmente estamos ante la posibilidad de un nuevo régimen, de un nuevo orden mundial. Sí. Yo no sé si mundial. Para mí China, por ejemplo, yo la primera vez que fui a China, creo, no sé si ya lo mencionó, yo tenía 17 años y estaba ahí como un asistente a investigadores que estaban haciendo trabajo de los villages, ¿no? De las campañas. Me quedé tan impresionada, yo amo a China, yo he ido mucho a China, todos mis libros están traducidos en chino. A mí la China, yo la admiro más que Estados Unidos, digamos, ¿no? No sé si podría vivir ahí, ¿eh? Pero he vivido bastante ahí en realidad. Pero eso así como una... ¿Pero qué me preguntaste? Me preguntaste algo específico, lo siento. Sí, si hay, ¿tú crees realmente, si estamos a las puertas de un nuevo orden mundial, de un nuevo régimen dentro de ese orden? Sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que mismo esos nuevos regímenes confrontan historias económicas, políticas, culturales en sus países que no pueden erradicar si no cumplen con los nuevos conceptos, ¿cierto? A nuevas élites no les puede gustar, pero eso no significa que lo pueden eliminar. O sea, Entonces, yo creo que para mí China tiene dos mundos. Un mundo que lo encuentro muy problemático y otro mundo que a mí me encanta. Yo creo que China ha sido un poco más generosa con su pueblo que Estados Unidos. O sea, yo no sé si está de acuerdo nuestra compañera, que es mucho más experta sobre China que yo, pero me gusta... Justamente teníamos esta conversación antes de que tú te conectaras. Es muy interesante cómo llegan a dos conclusiones distintas, hay que decirlo, pero por dos caminos muy parecidos, porque justamente Mavi me decía, al hablar de estos nuevos conceptos, cómo China ha tenido la capacidad de transitar dos caminos en paralelo y la llamábamos una paradoja, cómo ha podido hacer una política exterior tan extraordinariamente distinta hacia la política a lo interno. Mavi, ¿cómo era esta cuestión de la paradoja china y del mundo hacia afuera y el mundo hacia adentro en China? Pues es un poco lo que comentaba Saskia, ¿no? China tiene, yo creo, es como una moneda con dos caras, ¿no? La cara que se ve en el exterior es la de una potencia que aspira a ser a más y que además trabaja para serlo, que quiere estar con gran presencia internacional, que es lista y aprovecha todos los huecos que Estados Unidos deja con Trump, pues el último, la ruptura de la Organización Mundial de la Salud, pero la cumbre de París, en fin, se sale de todos los organismos y sin embargo China quiere estar ahí, o sea, y hace lo posible y está ya, o sea, con una globalización, o sea, yo creo que lo vimos cuando empezó hace 2 años toda la guerra comercial, era paradójico, ¿no? Que de repente estábamos ante un país como era Estados Unidos, que abogaba por el proteccionismo, por cerrar, por cuidar la economía, y China, la China que todos llevamos en la cabeza, ¿verdad? De Mao en la puerta de la ciudad prohibida, apostando por una apertura y una globalización, hablando China de la globalización.
comunicación. O sea, decíamos, bueno, aquí realmente el mundo está cambiando. Esa imagen exterior, que además la cuida, la potencia, en fin, ya hace todo lo posible por estar ahí. Y luego está la cara interna, que bueno, tiene cosas que yo definiría como siniestras incluso, ¿no? Pues todo el camino que todavía falta por recorrer en tanto a los derechos humanos y que a día de hoy yo creo que no les importa todavía. Hacen por el medio ambiente, porque eso tiene una proyección además global, pero los derechos humanos, que son algo como muy casero para ellos, o sea, cómo no van a castigar a un disidente, cómo no van a hacer desaparecer a un periodista que es crítico, cómo no, o sea, es decir, hay toda una serie de mecanismos que todo ese sistema de propaganda del Partido Comunista Chino año tras año ha ido calando en la gente, en las personas, con todos los sistemas de vigilancia, pero desde el más rudimentario, la señora que limpia a la cámara con videovigilancia conectada de reconocimiento facial con la comisaría de policía, es decir, en diferentes estamentos la vigilancia está a la orden del día. Y entonces, bueno, pues es eso paradójico que dices, bueno, que por un lado además también el socialismo con características chinas es lo que comentaba antes, también pretende, y eso un poco enlaza o entronca con lo que decía Saskia, bueno, pues uno de los objetivos año tras año es sacar a más población de la pobreza. No hablamos del hambre, porque aquí el hambre ya se erradicó hace tiempo, todo el mundo al menos tiene su cuenco de arroz y hambre no se pasa, pero sí de la pobreza. Y es uno de los objetivos que año tras año se marca. En lo que decía Saskia de que China ha sido más generoso o más generosa ante esta pandemia, aparentemente sí, es decir, no ha apostado por la inmunidad del rebaño como se ha hecho en Reino Unido o en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Se ha apostado, vamos, China paralizó el país a partir del 23 de enero poniendo en peligro su economía, que es ahí cuando todos dijimos algo pasa y es grave, es una neumonía, es un problema grave, cuando China está poniendo en peligro su economía, que es lo que más cuida. Ya digo, si pusiese en peligro sus derechos humanos nadie se alertaría porque sería lo normal, ¿no? A nadie nos extrañaría, pero su economía, con una provincia, Hubei, que es la octava que más aporta al Producto Interior Bruto del país, con una ciudad totalmente bloqueada, con un país paralizado, porque Pekín, la capital, y Shanghái y Hong Kong estaban paralizados. Es decir, que se ha primado un poco el salvar vidas después de todo el desastre, porque lo cogieron tarde y ya sabemos todos los inicios malos que hicieron, chapuceros que hicieron, pero luego es verdad que han puesto unas medidas y el objetivo ha sido salvar gente y, bueno, y curar enfermos, con lo cual, pues quizá lo haya lograron, sido... Y lo lograron, ¿no? Lo han logrado, vamos, lo que dicen las autoridades y lo que es que lo han logrado, pero vamos, los que vivimos aquí vemos bueno, que como hemos ido, pues como bueno, lo que pasaba en Europa, ¿no? De pasar a un control férreo de temperatura, a la mascarilla. Bueno, pasado fin de semana ya dejó de ser obligatoria, aunque todos la siguen llevando. Yo creo que los únicos que no las llevamos somos los extranjeros, ¿no? Los occidentales sobre todo. Entonces, pero bueno, que sí, que aparentemente vemos que se va volviendo a una normalidad que no difiere tanto. Yo ese concepto de nueva normalidad me rechina un poco, no estoy muy a favor de a la mayoría, concepto. Creo. Porque sí, la nueva normalidad, que es las ganas de vivir que todos tenemos, pero a lo mejor que tenemos que ir con mascarilla o separarnos un poquito en los restaurantes con el comensal que no conocemos. Bueno, pues eso es nueva normalidad, me parece un concepto excesivo para algo, pues bueno, que tampoco, en fin, es tanto, ¿no? Aparentemente. Sí, yo creo que ha sido muy interesante esta dualidad que has mencionado, que mencionaba Saskia antes también, y la hemos visto incluso con el propio personal médico, un personal médico que en China inicialmente es perseguido, es acallado, y que después es tratado, pues bueno, con una suerte de heroicidad, ¿no? Y ahora con una carrera enorme por el descubrimiento de la vacuna, invirtiendo una enorme cantidad de recursos en la búsqueda de esa vacuna y proponiendo además con esa diplomacia de la generosidad que la vacuna sea de patentes abiertas, que esté eso disponible para todo el mundo. Es una paradoja muy grande. Pero habías mencionado algo, Mavi, también, que es muy importante, que es la dualidad que
sobre la dualidad que se tiene respecto del cambio climático. Voy a volver contigo con esto, pero antes quiero preguntarle a Saskia sobre el cambio climático. Saskia, tú escribiste mucho, por ejemplo, en Ciudad Global, tú ya denunciabas cómo las ciudades se habían convertido en un lugar diseñado no para las personas, sino diseñado con otros fines, incluso con el fin de la comodidad del automóvil, por ejemplo. Pero también abarcabas unos conceptos mucho más grandes, muy prototípicos, sobre el concepto de ciudad global en sí mismo. ¿Nos recuerdas cuál era este concepto y cómo conecta ahora mismo con la situación que estamos viendo en la mayoría de ciudades, estas ciudades saturadas de personas como Nueva York, precisamente como Londres, donde estás, como Madrid, donde hay otra paradoja, que es la paradoja de muchos activistas medioambientales han dicho que tenemos que vivir en una ciudad compacta y, sin embargo, la ciudad compacta se ha convertido en el enemigo número 1 en este momento de pandemia. Bueno, sí, hay toda una combinación de elementos ahí extraordinaria, hay que decir. Pero, digamos, lo que a mí me ha interesado sobre la cuestión de la ciudad global es que es un espacio que necesita una variedad enorme de actores, desde los que limpian los toilets, ¿no?, hasta los ricos, etcétera, que hacen dinero. O sea, es por definición una condición profundamente urbana, como nosotros hemos sabido del urbanismo en Europa, por ejemplo, a través de los siglos. O sea, una mezcla extraordinaria de gente. Entonces, eso a mí me importa, especialmente en el contexto que también yo he visto en Argentina, por ejemplo, de las ciudades privadas, donde quieren solamente, o en India, ¿no? Hay países así que son muy fuertes en eso, que, digamos, expulsan a la gente que puedan expulsar. Claro, necesitan los limpiadores, etcétera, pero, ¿sabes? No. Entonces, a mí lo que me gusta sobre la gran ciudad, la ciudad que no se puede completamente manejar, que no se puede controlar, etcétera, y que es realmente una mezcla profunda. Ahora, en el caso de una ciudad como Londres, en el caso de una ciudad como Nueva York, dos ciudades que conozco muy bien, hay muchísima gente que duerme en la calle. Lo mismo en Los Ángeles. Y eso ahí me permito un minuto, la gente lo acepta. Y es como que, y no es por maldad, ¿sabes? Que digan, bueno, sí, no, los dejan estar ahí en barrios muy ricos, no todos, los dejan estar ahí, les dejan dormir, les traen algo para cubrirse. Entonces, para mí también hay como una emergente modalidad en nuestras grandes ciudades, donde tenés bastante gente viviendo como somos nosotros, digamos, que somos un poco más abiertos por ahí, ¿no?, a permitir que entendemos la pobreza, pero que también gente que no hace mucho por cambiar esa condición. Entonces yo creo que, además del otro mecanismo que mencioné, que hay un cambio que se está dando en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, porque se vuelve un espacio realmente para ejecutar toda una serie de proyectos negativos. Por otro lado, también tenés este aspecto que es interesante, que es una especie de nuevo tipo de ser humano. O sea, están ahí sin casas, pero la gente les trae algo para comer, digamos, ¿no? Hay como un reconocimiento que podría ser yo también. O sea, no es muy dramático, no es muy grande la diferencia, pero hay algo que está pasando y que es distinto de un pasado reciente, que yo, por lo menos en mi experiencia, y que como que me interesa, porque sugiere que hemos entendido nosotros que vivimos en ciudades, no sé cómo sería en China, por ahí debe ser muy distinto ahí, que vivimos en ciudades grandes, hemos entendido que muchos de nosotros podríamos fácilmente terminar en la calle, porque eso está pasando en Inglaterra y está pasando en Estados Unidos, especialmente en las ciudades grandes, que gente que nunca se lo hubiera imaginado, de pronto están en la calle. Es impresionante esto. ¿Por qué? Porque no tenían propiedad de su vivienda y porque todo el sector vivienda está ahora acaparado por el sistema financiero que echa a esa gente así, pero directamente y basta, se acabó, de pronto. Es un cambio muy radical que se dio en un
en unos pocos años. Entonces ahora tenemos todo un nuevo fenómeno urbano, que es toda una serie de gente que tenían sus casas, que están en la calle. En Nueva York, a la noche, cuando vos vas y ves tanta gente. En San Francisco están gente, además gente que vos te das cuenta que no es que hayan vivido en la calle por 20 años, ves que son nuevos a la experiencia. Entonces ese para mí es como un fenómeno que ahora me interesa un poco más por ahí que algunas de las otras cosas que están pasando en ciudades, porque lo encuentro como no solo la cuestión de la ciudad como el último espacio de abrigo, ¿cómo se diría? Espacio donde los expulsados pueden estar, pero también como un fenómeno que puede generar nuevos tipos de solidaridades y por ende una nueva política de la ciudad que no sabemos dónde va, pero que podría ir en la dirección correcta, que es hacer visible el punto hasta el cual la ciudad ha sido acaparada por los actores ricos, por ciertas empresas, etcétera, etcétera. Una ciudad como Nueva York, una ciudad como Londres, una ciudad como Los Ángeles, ves todo eso. Entonces, para mí hay como una nueva, no quiero extenderme más, aquí ya me doy cuenta que estoy hablando demasiado, pero hay un nuevo elemento urbano que está en juego. Y qué significa eso no lo sé, pero lo que sí sé es que mucha gente de clase media están en la calle. No son los alcohólicos, los que perdieron todo. No. Gente que simplemente las han expulsado de sus casas. Yo he hecho todo un proyecto que no se puede hablar rápidamente sobre qué está pasando con todo el sector inmobiliario, que está realmente en manos de los altos financieros. Esto ya no tiene nada que ver con vivienda. Bajo esas reglas del juego puede pasar cualquier cosa. Y las expulsiones de personas de esas casas y la transformación de los grandes edificios en casas de más lujo, etcétera, está ahora en full gear, ¿no? Está pasando en Londres, está pasando en varios países en Europa, ciudades en Europa, y está pasando ciertamente en Estados Unidos, en varias ciudades. Entonces hay para ahí ya otro cambio. Sé que no te contesté la pregunta. Pero bueno, de hecho yo creo que la has ampliado, pero toda la información que has muy diplomática, muy bien dicho. Es totalmente interesante. Mencionabas algo sobre lo que sí te quiero pedir una opinión, la tenía acá anotada. Tengo preguntas para que estemos toda la tarde aquí sentadas, pero el tiempo se va consumiendo. Mencionaste a los actores ricos. Sí. Me parece muy interesante la forma en la que los nombras y quisiera preguntarte, ¿tú crees que ha cambiado algo en la mentalidad de esos actores ricos? Porque se ha demostrado que este virus viajó en avión. Este virus no era como otras condiciones, por ejemplo, la desnutrición en el mundo, etcétera, sí puede verse acrecentado por esas otras condiciones. Pero esto es un virus que empezó viajando en avión. Yo creo que esto lo transforma ya en un virus que por lo menos para movilizarse alrededor del mundo necesitó de unos recursos que los estratos más bajos de la sociedad no tienen, no cuentan con ello. La pregunta es entonces, ¿consideras que en estos actores ricos ha quedado impreso de alguna manera el pensamiento de la vulnerabilidad humana, de que los virus no atienden a las condiciones ricas o pobres, aunque se ceban en las clases pobres? ¿Crees que le ha ayudado a esos actores ricos a conectar un poco con la vulnerabilidad humana o perdemos toda esperanza en ellos? La verdad, creo que no, pero también tengo que decir que no lo había pensado de la manera en que vos lo presentaste. Entonces una vez que terminamos, lo voy a pensar más cuidadosamente y te llamo por teléfono y te digo la respuesta. Bueno. Pero es interesante verlo así. Yo creo que algo está cambiando, ¿ves? Entonces vos lo que me estás diciendo me confirma también eso. Lo quiero pensar, pero me interesa mucho cómo lo formulaste, ¿sabes? Yo creo que algo pasó, algo está cambiando, ¿sabes? Y sabemos de largas historias que ningún sistema formal de manejo
de espacios complejos, de sociedades, duró para siempre. Tampoco este. Y quizás el virus, este virus que realmente es un virus es muy joven este virus, lo sabemos, ¿no es cierto? Es un virus muy, muy joven, pero va a volver, dicen que va a volver, ¿no es cierto? Este virus vuelve, porque es tan joven, tiene vida. Pero yo me pregunto si hay una combinación de elementos aquí que nos invitan, ciertamente a nosotros los intelectuales, ¿no es cierto?, a repensar dónde estamos, en vez de pensar que estamos en la misma condición que hace 10 años, ¿no? Por ahí no, por ahí algo está cambiando. Puede ser también para mí la juventud, la nueva juventud, muy interesada en toda la cuestión, ¿sabes?, del medio ambiente, pero yo creo que estamos pasando por una transformación de época y en sistemas complejos esas transiciones no son muy visibles, porque estamos en el mismo espacio construido, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya me estoy cantando un tango, así que me tenés que parar. No, me encantan tus tangos. No te puedo parar porque me gustan mucho. Pero hablaste sobre un tema, se nos va agotando el tiempo, tenemos un poquito, algunos minutos más, pero sí que queremos dar paso a algunas preguntas del público cuando nosotras terminemos de conversar, ¿vale? Pero tenemos todavía unos minutos más. Mencionaste a la juventud, Saskia, y yo creo que es momento de conversar también sobre una realidad que estamos viendo a día de hoy. La otra gran pandemia del mundo, el racismo. Sí. Y cómo la juventud precisamente se está levantando en muchísimos lugares. Veíamos las escenas de Londres, de cómo una estatua de un esclavista es lanzada a un río, y hemos visto cómo muchísimas personas, de hecho, con bastante polémica alrededor, han decidido que el virus era insignificante al lado de defender las libertades y de gritar que las vidas negras importan. Yo creo que este movimiento es extremadamente esperanzador y creo que también nos advierte de una sociedad civil cada vez más organizada. ¿Cómo lo ves tú? Y yo no estoy, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo, pero creo que también hay algo, y estoy tratando he hecho varias entrevistas ahora sobre todo esto, y por eso me surgen estas preguntas que las quiero trabajar un poco más. Yo me estoy preguntando ahora, ¿estamos realmente, gente como yo, mayores, hemos pasado por varias épocas, por ahí no estamos logrando ver algo que está pasando y que simplemente no figura en nuestros análisis, no figura, ¿sabes? Este virus, por ejemplo, es nuevo a nuestras modalidades de cómo escribimos sobre las condiciones de ciudades. Este virus de pronto es un nuevo actor, ¿no es cierto? Hoy, si vas a escribir algo, un libro sobre las ciudades, vas a tener que poner el virus ahí también. ¿Por qué? Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los otros elementos que hay que incorporar en el análisis de la gran ciudad que no estamos incorporando? Sabemos de la desigualdad, sabemos de toda una serie de cosas. La pregunta para mí es, ¿cuáles son las modalidades que no estamos incidiendo? Y para mí un tema ir muy relacionado también, que yo lo he tratado de trabajar, he tratado de lanzar proyectos y es muy difícil, es cómo dar instrumentos útiles, no solamente a los que manejan la ciudad, pero también a la gente modesta y pobre. ¿Cómo dar? O sea, estoy pensando de cosas así muy, muy contemporáneas, ¿no es cierto?, que facilitan la comunicación, que facilitan toda una serie de cosas. O sea, creo que la división, hemos dejado a gente pobre, por una ciudad como Nueva York, muchísima gente pobre, que no tienen buenos elementos avanzados que los podrían tener, todo lo que es lo electrónico, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo logramos en una ciudad rica como Nueva York tener cientos y cientos y cientos y cientos de familias que no tienen un acceso a ¿cómo se dice en castellano? A las cosas electrónicas, ¿no es cierto? Entonces,
esos son pequeños, en Europa tienen acceso los pobres a elementos, los de bajo ingreso, pobres es otra cosa. Pero las cosas que en un país como Norteamérica no pasan, es increíblemente regresivo. Y eso me genera a mí una pregunta, ¿hasta qué punto en otras grandes ciudades también existe ese elemento profundamente regresivo? No sé si me explico, pero que como que nos cuesta verlo porque no es parte de cómo narramos la narrativa que tenemos sobre el momento contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces como que no vemos ciertas condiciones que son además, no son viejas condiciones, ¿no? Eso también, pero también nuevas, emergentes, que realmente son regressive, ¿no? Regresivas. No sé si me explico, pero... Sí. Esa es una preocupación para mí. Sabés que nos falta el lenguaje, nos faltan los términos y como que estamos perdiendo algo, capturar algo que es muy serio, que es emergente y que no sabemos exactamente dónde va. El virus, porque paraliza a una ciudad, puede ser un actor que nos señala algo. ¿Sabes? Yo lo estoy viendo, estoy interesada en descubrir con este virus, en particular este momento de virus, ¿no? Que hemos tenido, que ahora se está calmando un poco, ¿qué es lo que este virus nos está señalando que no estamos viendo, ¿no? Hay que decir que las ciudades en América del Norte están muy problematizadas, y mucho de lo que estoy diciendo surge de eso, de algo tan negativo, tan mal manejado, tan abusivo, una indiferencia tan grande hacia los pobres, o sea, es realmente duro, ¿sabes? Yo estoy ahora en Inglaterra, es como un paraíso, esto comparado con una ciudad como Nueva York, donde las desigualdades son extraordinarias y brutales. Me canté un Sí, tanto. desigualdades que además han quedado clarificadas por cerrar este pequeño punto en el momento en el que la mayoría de las vidas que se han cobrado son las vidas de los inmigrantes latinos, de la población afroamericana, etcétera, que viven bajo los umbrales de la pobreza en general. Pero habíamos hablado de las manifestaciones y quiero ir cerrando un poco, Mavi, con la posibilidad de manifestarse en China. Lo vimos en Hong Kong. ¿Qué pasa con esas manifestaciones en Hong Kong? Y vamos cerrando contigo sobre el debate sobre la libertad de expresión y esa paradoja, la retomamos, de la China hacia adentro y hacia afuera. Bueno, el tema de Hong Kong daría para horas y horas y horas porque realmente es muy complejo y no se puede reducir al maniqueo que yo constantemente estoy viendo en redes sociales. Hago un inciso, yo creo que mira, hoy precisamente se cumple un año de la primera manifestación masiva que se dio en la isla y que generó pues, en este año de protestas a lo que generó, ¿no? Porque finalmente es verdad que más que manifestaciones pacíficas como se dieron hace un año, un 9 de junio de 2019, luego generó en muchos actos vandálicos que ha provocado pues, o ha forzado esa ley de seguridad nacional, ¿no? que ha sido recientemente aprobada y que implica pues, un mayor control y unos mayores castigos a todos los movimientos independentistas, que es curioso cómo ha transcurrido, porque la gente que salía a la calle hace un año, que empezó a salir hace un año, lo que pedía era el respeto a ese margen de derechos y libertades que tienen recogido en esa fórmula de un país, dos sistemas, acordado hasta 2047, y ahora ya lo que se pide en la calle, con unas movilizaciones o al final de este año mucho más reducidas y más violentas, ya es la independencia. Es decir, cómo ha generado, ¿vale? Cómo al final una acción-reacción se retroalimenta y los dos polos acaban pues, por radicalizarse, ¿no? Con esa ley o con lo que ya se pide en la isla, ¿no? Es muy complicado, hay un componente, como diría Saskia también, que ha estado aludiendo, económico. Hong Kong hace 20 años era la ciudad, ¿no? Dentro de China que tiraba económicamente y ahora pues ya no lo es. Hay una bolsa de paro, jóvenes que de repente han nacido y han crecido ya en ese Hong Kong entregado, es decir, ese Hong Kong chino y no la colonia británica, y que se ven pues, abocados a un futuro mucho más negro, tanto sobre todo de derechos humanos o de democracia, que obviamente no la van a tener,
pero sobre todo económico, o sea, a 15 minutos en un tren llegas a Shenzhen, que es la ciudad china limítrofe, que es la ciudad a día de hoy más moderna de China, donde se desarrolla el 5G, donde los pisos son más baratos que en Hong Kong para todos los jóvenes que empiezan en esas startups y en esas empresas tecnológicas. Es decir, hay un contraste en lo que es la China continental de ahora con el Hong Kong, que cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, pues iremos viendo cómo evoluciona, porque claro, esa ley en principio lo que dice es que castigará a los movimientos independentistas y terroristas, pero claro, bajo el paraguas de entendimiento de las autoridades chinas, donde criticar en una publicación el régimen del Partido Comunista Chino implica pues, un castigo, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se articula esa ley, lo que se aplica con esas oficinas de inteligencia que se pueden abrir y policiales en la isla, es decir, que el control va a ser mayor y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Es curioso porque hace unos días celebramos también, bueno, celebramos entre comillas, lo de celebrar es un término que no es válido, pero se cumplió 31 años de Tiananmen, ¿no? De esas revueltas estudiantiles con ese final trágico en 1989 que todos recordamos con la icónica imagen del hombre del tanque. Y bueno, pues ves cómo en el único sitio, a pesar de que estaba prohibido, se celebra una vigilia, sigue siendo en Hong Kong, en memoria de esas víctimas que ni se sabe cuántas fueron a día de hoy, y desde luego en Pekín es un día más, no se habla, y como el coronavirus además se ha hecho un aliado este año del silencio, porque con las medidas preventivas todos los barrios alrededor de Tiananmen siempre están muy vigilados, es decir, días antes de que llegue el aniversario donde viven las madres o los padres de desaparecidos, ya ponen mucha presencia policial para que nadie lleguemos a hablar con ellos, es decir, hay un control férreo ya previamente, días anteriores, pero este año es que además estaban las barreras físicas, es decir, no se podía pasar porque una de las medidas con el coronavirus es que si no eres residente no puedes entrar, sobre todo en barrios viejos de Pekín, donde podría haber más riesgo, aunque ya digo, a día de hoy el riesgo es mínimo, pero siguen esas vallas o esa presencia de los comités vecinales que no te dejan pasar, con lo cual a la presencia policial, al tabú que hay, se unía pues esas vallas físicas del coronavirus que obviamente ya no te dejaban acceder. Con lo cual, pues esa libertad de expresión, bueno, yo creo que China, que es un país tan complejo que en el momento en el que yo el día que me vaya, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Gente que escribe de China, los admiro profundamente sin estar aquí, ¿no? Yo creo, y sin venir aquí o sin tener contactos y amigos chinos, ¿no? Porque este país cambia mes a mes y día a día. Y además los occidentales, aunque se sepa o sepamos hablar chino, que no es mi caso, desgraciadamente ya quisiera, ¿no? Pero aunque supiese, incluso compañeros que saben hablar chino, es tan ajeno, es decir, que cuando nos damos cuenta de una cosa prácticamente ya ha pasado, ¿no? Y ya están a por otra, ¿no? Nos damos cuenta, es como un vagón, es como un tren, que vemos el vagón cuando ya ha pasado, ¿no? Y divisamos el tren cuando ha pasado el último vagón, pero ni siquiera vemos que está llegando otro, ¿no? Es completamente complejo, contradictorio, difícil, ¿no? Y entonces veremos a ver qué pasa. Yo el día que me vaya estaré muy pendiente porque ahora es la era de Xi Jinping, es la era de este presidente que además en 2018 anuló todos los preceptos constitucionales para no ser renovado en el puesto, es decir, tiene un cargo vitalicio. Y veremos a ver qué pasa, ¿no? Hay una juventud nueva incluso del Partido Comunista Chino que son los que tendrán que abanderar, aunque yo creo que China es más que el Partido Comunista Chino, ¿no? Yo creo que hay mucha gente joven y una nueva generación que si aquí hubiese otra cosa también se adaptarían. Pero desde luego los líderes que hay ahora jóvenes tendrán que liderar y tendrán que ver hacia dónde van y a lo mejor, pues bueno, es un país que socialmente está pues como estábamos nosotros en los años 60, 70, aunque a nivel tecnológico estén en la era de 2040 ya, ¿no? Y veremos cómo va evolucionando. Yo creo que los derechos humanos llegará un día en los que, bueno, pues tendrán que hacer ciertos cambios, ¿no? Yo creo que ya la pena de muerte, yo me consta que ya hay muchos miembros, ya mucha gente que ya se empiezan a plantear si realmente es un problema que no va a ninguna parte. No sé, hay sectores, voces dentro de, ¿no?
pero iremos viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Desde luego a día de hoy libertad de expresión pues hay muy poca, y no lo hablo yo, que soy presa occidental y que como mucho me pueden retirar un visado. Realmente quienes sufren esa falta de libertad de expresión son los compañeros chinos, no los occidentales o los extranjeros que estamos, ¿no? Son ellos, no nosotros, y ellos son los que se merecen realmente ser nombrados en los informes de organizaciones como Amnistía Internacional u otros que defienden la libertad de expresión, no nosotros, que ya digo, sí, nos someten a vigilancia, papeleos, burocracia, y bueno, y te pueden retirar un visado, pero desde luego quien acaba en la cárcel o quien desaparece de un día para otro son ellos, ¿no? Gracias, Mavi. Magnífico tu resumen, la radiografía que nos has brindado también, y sobre todo me parece súper interesante este punto del que has hablado, las personas que escriben sobre un determinado país, habiéndolo visitado quizá por algunas horas. Incluso quienes hemos estado por más tiempo en China sentimos un gran respeto por esta sociedad milenaria. Yo lo siento, exactamente. Yo llevo 5 años y siempre intento hablar desde una humildad, porque realmente siempre me da la sensación que tengo el síndrome de la impostora. O sea, realmente, ¿no? De decir, bueno, es que llevaré 20 años y aunque supiese hablar chino y estuviese casada con un chino, no acabaría, o sea, siempre hay algo que sorprende, siempre hay algo que te deja como diciendo, pues, no sé, es fascinante también por eso, es un reto continuo, y para los periodistas y pensadores es un reto continuo, o sea, la neurona la tienes y el olfato lo tienes constantemente abierto, porque es que si no, no sobrevives, ¿no? Sí, efectivamente, llegamos ahí, atisbamos una pequeña parte de la realidad, y quienes hemos tenido el privilegio de estar en ese inmensísimo país que no tienes tiempo ni siquiera para llegarlo a conocer geográficamente, mucho menos como para poder llegar a comprender a ese país, como decía antes, milenario, con una conciencia de sí mismo milenaria también. Y yo creo que a pesar de eso, la información que tú nos das es extremadamente rigurosa, humilde, pero con unas grandes pinceladas de realidad, sobre todo para que yo creo nos empecemos a apartar de la idea de que sabemos que es China. Realmente, en general, hablamos de Oriente con una extrema ignorancia y nos acercamos a otras sociedades del mundo, especialmente desde Europa, con poca humildad. Un segundito, Mavi, porque... bueno, es que te iba a apuntar solamente una cosa también que ha dicho antes Saskia. Yo creo que de esta crisis, muy brevemente, Occidente ha llegado tarde y ha pecado de no saber qué es China, porque como tú has dicho, este virus viajó en avión. Si este virus llega a pasar en la China de hace 20 años, se queda aquí, como mucho va a Corea, va a Japón, ¿vale? Pero no se expanden los chinos, la China de ahora viaja, esa clase media coge aviones. Y dos, hemos pecado en Occidente de soberbios. Bueno, sí, China, claro, mueren porque a saber, ese país, los hospitales, cómo estarán, y claro, porque comen bichos y porque tal, y nadie pensó que el mundo ya es muy pequeño y está muy globalizado, y hay que mirar más hacia aquí, porque además aquí está la mitad de la población mundial vive en Asia, y es donde se empieza a mover todo. Saskia decía cómo está Estados Unidos, aquí con todas sus cosas por mejorar, por supuesto, porque además cada país es un mundo y China, pero se mueve y tiene una conciencia de primar el bien común por encima del particular, y eso es un motor que hace que vaya, ¿no? Con sus errores, pero hace que vaya y que funcione. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Te estaba interrumpiendo porque te iba a hacer una pregunta, pero la acabas de responder ahora mismo cuando la ampliaste. Saskia, en un minuto quiero terminar contigo para pasar a 2 preguntas del público, que creo que es para lo que nos va a dar tiempo. Hemos hablado de que se profundizan las desigualdades, hemos hablado de nuevos regímenes dictatoriales, incluso promovidos con el favor de las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Realmente podemos vislumbrar una sociedad civil mucho más organizada en este nuevo paradigma que ya está aquí? Yo creo que sí, pero va a surgir de una pérdida de derechos y opciones que solía tener. Yo creo que en un país como Estados Unidos, y yo creo que Argentina, otros países, digamos en América Latina ciertamente creo que varios, pero también en Europa, la ciudadanía yo creo ha perdido opciones para ser efectiva. Es una manera gentil de ponerlo, ¿eh? Hay otras modalidades, hay extremas y cosas no tan extremas. Entonces yo creo que lo que confrontamos es, como decía antes, ¿no? Es el inicio que por ahí se inició en mi manera hace 20 años,
de nuevas modalidades que dan más ventaja a ciertos sectores con poder, con mucha voz, y van debilitando al resto. Yo veo eso muy fuertemente aquí en Estados Unidos y en otros países de América Latina. O sea que la ciudadanía tuvo un momento fuerte, pero ahora está perdiendo terreno. ¿De dónde viene eso? Vaya uno a saber. Son las nuevas legislaturas, son las nuevas economías, son las nuevas cosas electrónicas, vaya uno a saber. Es una mezcla de elementos. Pero eso es lo que yo veo. O sea que es un negativo. Hay que luchar. La frase inglesa, there is work to be done. Muy bien. Bueno, voy a pasar muy rápidamente a las preguntas del público, porque creo que las personas han estado aquí conectadas. Me llegan noticias de que tenemos personas conectadas en las Américas, en todo el continente. Tenemos personas en varios países de Europa también, así que quiero darles paso por muy poco tiempo, que es el que tenemos disponible, algunas de estas voces. Saskia, nos preguntan, ¿están aprovechando los grandes fondos inmobiliarios para resituarse en el marco de esta pandemia? Sí. Yo he hecho bastante trabajo y recomiendo a todos también el trabajo de Leilani Farahani, que ha hecho un trabajo fenomenal. Nosotros hicimos también un film muy importante que se llama Push como empujar, que es todo sobre cómo los grandes actores financieros, no del inmobiliario, financieros, están acaparando a los grandes edificios con con muchos pisos, etc. Y están afectando mucho a la gente de clase modesta y privilegiando, claro, a los ricos. Así que la cuestión de la vivienda ha entrado de manera muy fuerte, con una modalidad muy distinta de lo que por ahí habría sido hace 20 o 30 años. Gracias, Saskia. Mavi, tenemos una pregunta del público también para ti. Nos preguntan, ¿aceptará la nueva clase media en China durante largo tiempo las nuevas restricciones? ¿Aceptará el sacrificio, entre comillas, sin el crecimiento, entrecomillado también, que les garantizaba el control férreo del gobierno? Bueno, sí, por supuesto, no hemos visto una cosa diferente a día de hoy. Ya he dicho, vamos a ver cómo evoluciona China en su historia de los próximos años, pero a día de hoy esa clase social media está totalmente adaptada a todos los preceptos del Partido Comunista Chino, porque es que además es que están en cada rincón, o sea, quiero decir, es que es una forma de vida, están en cada rincón de la vida diaria. Entonces, sí, adaptados totalmente. Otra cosa es que no les guste o que de puertas adentro de su casa comenten de forma crítica, pero no pueden mostrar ese rechazo para nada. O sea, quiero decir, están dentro de un engranaje y un sistema y totalmente adaptados a día de hoy. Antes de que te vayas, Mavi, surge la interrogante acá también. Cuéntanos un poco sobre la percepción que tiene China respecto de Latinoamérica y qué juega en estos roles de la comunidad internacional. Pues mira, en los últimos 5 años ha crecido exponencialmente los chinos que estudian español. Y no es precisamente por España, sino por Latinoamérica. Ellos ven, sobre todo cuestiones económicas, ven que es un gran mercado para el futuro de trabajo, de inversiones, de infraestructuras, y desde luego están muy interesados. Es un continente para ellos joven en el que llegar y en el que, pues bueno, apostar y asentarse. Y la percepción que tienen pues es de negocio, diría yo, principalmente, ¿no? Así como Europa la ven con un interés cultural, el turismo que llega pues, a Europa, Roma, España, Francia, es cultural, gastronómico, bueno, pueden hacer compras más baratas, pero Sudamérica y África son un nuevo mercado para ellos. Vale, Saskia, también nos preguntan, ¿piensas que existe relación entre el auge de la extrema derecha global y el racismo asociado a ella con la realidad del colapso ecológico?
Bueno, mira, eso existe, pero existe en manifestaciones tan diversas a través de los distintos países que no es fácil generalizar. Así que yo diría, existen estas tendencias, sabemos además que han tenido efectos negativos, etcétera, pero todavía es como un animal que no terminó de vivir, ¿sabes? Que está todavía demasiado vivo como para que nosotros podamos decir dónde va esto. Pero básicamente yo creo que para mí es el auge de lógicas extractivas, ¿no es cierto? Lo que yo estoy viendo. Que en mi libro Expulsiones lo analizo bastante, pero yo creo que eso es lo que está pasando. Son lógicas extractivas. No es que sean necesariamente todas contra las personas, es que hay algo que extraer y que saben cómo extraerlo y que el resultado es que no está bien para el resto de la gente. Los ricos se vuelven más ricos, etcétera. Las clases medias ricas se vuelven más ricas, etcétera, etcétera, ¿no? Algo negativo que está muy presente y muy sofisticado. Y para mí el sistema financiero es un actor crítico, o sea, muy importante, que facilita todo esto, porque las altas finanzas es la matemática algorítmica y te permite hacer tantísimas cosas. Es un sistema brillante, hay que decir, es de los físicos, no tiene nada que ver con la economía. Entonces, no le podemos dar la culpa a los físicos, porque ellos vienen usados, o sea, pero son mentes brillantes, o sea, realmente es impresionante esa capacidad que ha surgido en los últimos 20 años. Totalmente. Muy bien, para terminar, una última cuestión a cada una. La pregunta o el comentario es el mismo. Se puso muy de moda, si me permiten la expresión, en Europa, la palabra distopía. En realidad en todo el mundo occidental. Entonces se hablaba de una distopía en la que íbamos a vivir extremadamente vigilados, extremadamente vigiladas, con países con sus fronteras cerradas, donde íbamos a tener grandes problemas de movilidad y donde nos íbamos a relacionar como estamos nosotras ahora, que en otras condiciones nos habríamos encontrado físicamente, como ya ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta como sociedad global de que esa distopía que pensábamos para otros lugares del mundo es la realidad planetaria? Bueno, ¿querés que mira, sí. Yo creo que esa distopia existe, la estamos viviendo, pero en gran parte nosotros la constituimos viviéndola, y yo creo que a la larga va a haber demasiada, no revoluciones, nada tan así, pero que no es sustentable, not sustainable, sustentable, no sé. Sustentable. Tener eso como un factor así totalmente dominante, porque tenemos que comer, los financieros quieren ganar dinero, o sea que todo lo distópico tiene sus límites, dado que hay otras condiciones que son tan negativas por ahí como lo distópico, pero que querés comer, que querés ganar dinero, que los financieros. Entonces, como, ¿sabes? Es una imagen importante, pero la realidad no funciona en esa distopia. La distopia es una manera de decirlo y además es una manera muy atractiva en lo que representa, digamos, ¿no es cierto? No es como una cucaracha, no, es la distopia, ¿no? ¡Ay, la distopia que estoy viviendo! Sí, yo veo toda una serie de posibilidades de cómo uno puede manejar eso. No, lo que sí que es lo duro es la desigualdad, la explotación, que estamos matando aguas, que estamos matando el aire. Esas son las cosas. La distopia la podemos dejar ahí para el momento dramático y teátrico, muy útil, pero la realidad contundente es mucho más simple, mucho más directa y está ahí mismo, digamos, ¿no? Eso así lo vería yo. O sea, la distopia es una palabra hermosa, me encanta, pero estoy diciendo que tenemos que ser mucho más prácticos, más holandeses. Los holandeses no hablan de distopia.
Mavi, ¿qué te parece esta realidad distópica? Yo estoy de acuerdo con Saskia. Vamos a ver, distopia en el sentido en el que es verdad que, aparte que la palabra es bonita y nos lleva a series y libros, ¿verdad?, que todos conocemos. Yo, claro, tengo mente televisiva porque trabajo en televisión y tengo la mente en imágenes. Y claro, yo a lo largo de estos meses he visto imágenes que son de distopia. Pues el viaje que te vienen a buscar en Pekín cuando llegamos a Wuhan, pues con los trajes estos de astronauta, cómo desinfectaban en calles totalmente vacías, avenidas, que estamos hablando de Pekín, de una ciudad de 22 millones de habitantes, y avenidas totalmente vacías en los que solamente se veían hombrecillos de blanco desinfectando. Es decir, esas imágenes, por supuesto, son tan visuales y tienen tanta fuerza que, claro, dicen, estamos en una distopia, pero es algo teatral. A mí realmente lo que me preocupa, lo que me da como cierta agonía es pensar que hemos visto con este virus que en parte se nos amputa parte de nuestra naturaleza, que es ser sociales, o sea, quiero decir, pero ¿cómo nos rebelamos ante eso, ¿no? Y no quiero decir que rompamos las medidas de confinamiento porque nos vayamos corriendo a tomar una cerveza al bar, no, ¿cómo hemos buscado los medios de decir, bueno, pues lo que estamos haciendo, aunque sea, nos vemos por la pantalla del ordenador, cómo, pues bueno, los mensajes, las llamadas, es decir, cómo nos rebelamos a que nos amputen el ser sociales, o sea, somos animales sociales. Entonces, eso es lo que realmente me da miedo, que cambie una forma de relacionarnos, ¿no? Pero, por otro lado, me tranquiliza en ver cómo nos hemos rebelado ante eso, ¿no? Y lo demás, pues es lo que hablábamos, pues si tenemos que llevar una mascarilla, pues la llevaremos, o si tenemos que tomar una temperatura. Lo realmente grave es lo que dice Saskia, problemas que siguen estando y que van a seguir y a lo mejor acrecentándose con este nuevo orden que yo también creo que va a llegar, ¿no? Ese es un poco el problema, no la distopia o que nos fumiguen al entrar a una tienda. Bueno, nos adaptaremos, a eso nos adaptaremos. Lo otro me cuesta más, ¿no? Había dicho que esta era la última pregunta, pero voy a cerrar contigo, Saskia. Eres socióloga. ¿Qué pasa con la amputación de nuestra sensorialidad? Como sociedad, ¿qué pasa cuando nos amputan esa capacidad de sentir la piel de la otra persona? Por eso es tan importante que haya personas inocentes como los niños, que no nos permiten caer en ciertas fantasías que podrían ser verdad y que de alguna manera parcial lo son, pero que hay una realidad más básica, más elemental, que quiere comer, que quiere que le den un besito, que quiere, como los niños, ¿no? Hay algo. Entonces, yo creo que, mira, a mí me encanta especular y romantizar, ¿sabes? El drama, está ese drama, yo no lo quiero matar, pero también hay que reconocer que somos al final seres bastante prácticos y si tenemos hijos, eso nos genera otra condición muy importante, ¿eh? Que nos protege de ciertas negatividades o ciertas locuras, o querer suicidarte. Si vos tenés un hijo, mismo si querés suicidarte, no te suicidas. Esa es una manera dramática de decirlo, pero hay algo de verdad en eso. Entonces los niñitos como que cuentan en generar nuestra sociedad. Totalmente. Y creo que demasiado poco hemos hablado de los niños y de las niñas y de cómo han vivido y sobrevivido a las normas que les imponemos desde esta adultocracia de mundo, que no ha sido la excepcionalidad tampoco en tiempos de pandemia. Así que me quedaría toda la tarde conversando con ustedes, creo que las personas que están viéndonos también, pero el tiempo es corto. Mavi está en más de medianoche desde China hoy, Saskia con una hora menos desde Londres. Les quiero agradecer infinitamente a las dos el hecho de que nos hayan acompañado esta tarde. Ha sido un lujo de conversación y al público, por favor, les quiero emplazar para que nos acompañen el día 29. Vamos a hablar con una Akij, que sé que la palabra no les sonará, es una mujer guía espiritual maya y vamos a hablar del duelo y de la desprivatización del dolor y de cómo en sociedades occidentales se ha vivido el dolor en esta pandemia de una forma totalmente aislada. Ella es una contadora del tiempo, pero al mismo tiempo es doctora en psicología, así es que nos puede ofrecer dos vertientes del mundo y junto a ella va a estar una psicóloga social que nos ha enseñado en sociedades en posconflicto cómo sobrevivir
al shock, al trauma colectivo. Así es que apúntense la fecha, 29 de junio, las esperamos de nuevo aquí. Millones de gracias, Mavi. Saskia, un placer como siempre. Hasta luego. Hasta luego.